Hola, bienvenidos a Uno a Converne. En este video vamos a evaluar una integral utilizando la definición, pero es el último ejemplo que voy a hacer utilizando la definición porque es bien complejo. Entonces la integral que vamos a evaluar aquí es la integral sobre c de f de z, que en este caso va a ser simplemente, o lo voy a tomar como z por dz. Entonces, ¿cuál es la definición en general para calcular una integral en complejo? La definición que vimos es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, f de w sub k por z sub k menos z sub k menos 1, ¿no? Z sub k. Y c simplemente es la curva que tengo allá. Punto inicial aquí y punto final allá. Voy a calcular la integral sobre esa curva, lo mismo que en el video anterior, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace uno pues en la práctica es parametrizar la curva, encontrar una parametrización de la curva, pero yo solamente voy a aplicar la definición. W sub k es cualquier elemento que está ahí. En particular, uno toma un elemento que se le facilite el cálculo de la suma, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tomar como W sub k z sub k más z sub k menos 1 sobre 2. Ese es un punto que está ahí. Entonces, ese es el que yo voy a tomar como W sub k. Entonces, aquí sería el límite cuando n tiende a infinito, sumatoria desde k igual 1 hasta n, f de w sub k, el que voy a tomar, z sub k más z sub k menos 1 sobre 2. Ese va a ser mi w sub k por z sub k menos z sub k menos 1. Ahora, ¿cuánto vale f evaluado en este punto? Este punto está ahí entre el intervalo entre z sub k menos 1 y z sub k, la suma de los 2 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto vale la función evaluada en esto? Entonces simplemente va a ser el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Cuánto vale la función evaluada aquí? Pues la función es f de z igual a z. F de z igual a z. O sea que f evaluado en este punto es este punto. O sea que va a ser simplemente z sub k más z sub k menos 1 sobre 2. Ese es f de evaluado en z sub k más z sub k menos 1 sobre 2. La misma, ¿no? Z lo reemplazamos por este punto y es el mismo valor. Por z sub k menos z sub k menos 1. Esto que es igual. Entonces, ojo, f evaluado en este punto, pues el mismo punto. Esto va a ser igual a 1 medio, que sale la sumatoria, límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, de z sub k más z sub k menos 1 por z sub k menos z sub k menos 1. Pues simplemente va a ser z sub k al cuadrado menos z sub k menos 1 al cuadrado. Haciendo z sub k más z sub k menos 1 por z sub k menos z sub k menos 1. Ahora, esta es una suma telescópica. El último menos el primero. O sea, simplemente es 1 medio del límite cuando n tiende a infinito. El valor de la sumatoria, donde está acá, escribimos el último. O sea que me quedaría z sub n al cuadrado. Y donde está acá, escribimos el primero. O sea que me quedaría z sub 0 al cuadrado. Y esto que es igual. Que quede muy claro que vamos a calcular la integral entre este punto y este punto. Entonces, este punto lo llamamos A y ese punto lo llamamos B. Como quien dice es la integral entre A y B. Y esto me queda simplemente igual a 1 medio que multiplica a z sub n vale B. Entonces me quedaría B al cuadrado sobre A al cuadrado. Y para que ustedes tengan una idea, esta es la integral entre a y b en complejos de la función z por dz. Y nosotros más adelante vamos a calcular esta integral y vamos a decir que esto es z al cuadrado sobre 2 entre a y b. Como quien dice, esto va a ser 1 medio de b al cuadrado menos a al cuadrado. Vamos, esto va a ser 1 medio de
evaluada en el b al cuadrado menos evaluada en a al cuadrado. Y ese va a ser el valor de esa integral, lo que estamos haciendo aquí. Pero por ahora no podemos aplicar esto. Y entonces, que quede muy claro, entonces la integral sobre c de z por dz, si c es la curva que tengo aquí, con punto inicial A y punto final B, naturalmente tomando a z sub 0 como A y a z sub n como B, ¿no? Esto va a ser simplemente 1 medio por b al cuadrado menos a al cuadrado. Y ahí tienen un segundo ejemplo de cómo se calcula una integral en complejos utilizando la definición. Naturalmente esto es bastante complejo y no voy a hacer más ejercicios aplicando la definición de la integral. Vamos a ver unas propiedades y los métodos para facilitar el cálculo de las integrales. Hasta pronto.